¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver si sale lo que vamos a hacer hoy. Yo les decía el otro día que quería hablar con ustedes de lo que era el populismo, porque en estos días de coronavirus incluso ha servido hasta para comparación con una enfermedad por parte de un expresidente de la Argentina que, como todos saben, es Mauricio Macri. No vamos a andar eh, cerrando la información, ¿no? Poner nombres propios también a veces es bueno, para recordar el momento, sobre todo, y poder hacer una consideración al respecto, ¿no? De lo que uno está exponiendo. Si bien esta charla yo la hice hace muchos años atrás, fíjense cómo contenido actual, ¿no? Se ha hablado de populismo, sobre todo desde la instauración de gobiernos democráticos, populares, que arrastraban masas de personas que los votaban. Cuando uno dice arrastraban masas de personas, evidentemente no está hablando de algo aislado, ¿sí? Por algo las masas los seguían también, eso hay que tenerlo en consideración. Por algo eran gobiernos populares, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en consideración. Tiene una explicación el término populismo que hace mención a algo que yo en este momento, ¿sí? Ahora, antes de arrancar, digo, no sé si estaría tan bien considerarlo dentro de un movimiento, dentro de otro, dentro de uno en particular. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es desestructurar el término populismo, buscar un poco en las raíces del término y dar continuidad, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Como decía, esta charla la di hace muchos años atrás, en el Ministerio de Trabajo, en el Centro Cultural de la Cooperación, entre otros lugares. Recuerdo haber ido al penal de Devoto, incluso a charlar sobre esto. Y es muy interesante en el debate, una vez terminada la charla, por supuesto, las cosas a las que uno puede ir sacando sus propias conclusiones también, ¿no? Y lo digo desde mí en particular, que soy el que planteó el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta instalada en todas las charlas que fui dando era: ¿pero entonces el populismo se puede apropiar para América? Vamos a la charla. Voy a poner a grabar, así ustedes también pueden acceder al PowerPoint, que yo igual se los voy a dejar. Mi charla comenzaba con la refundamentación del populismo, ¿sí? Una propuesta para su intercambio crítico, ni más ni menos, ¿sí? Uno no viene acá a decir, bueno, es esto. En realidad es una propuesta para un intercambio crítico, ¿sí? Desde la crítica constructiva salen muy buenas conclusiones, esa es la idea, ¿sí? Pasamos acá, tengo en la segunda diapositiva, yo ponía un videíto, ¿sí? En el cual refrendaba al populismo, ¿sí? Enmarcado dentro de movimientos a los cuales se consideraban populistas, como un manejo, ¿sí? Bueno, ahí tienen a Mussolini, a Lenin, los movimientos populares, ¿sí? En ese caso en el 76, Juan Perón, Chávez, ¿sí? Fíjense cómo vamos recorriendo Donald Trump, cómo es la política, ¿sí? Pero también a través de los tiempos. Yo me podría remontar para hablar de populismo muy atrás, ¿sí? Me podría ir hasta la antigua Roma si es necesario. Pero nos vamos a enfocar particularmente en algo que ustedes tengan un poco más fresco. Que a modo de análisis entonces yo tomaba a Hitler, ¿sí? A Perón y a Ronald Reagan. Totalmente, ¿sí? Distintos uno del otro. Hitler, líder de un movimiento de masas totalmente distinto, desde un lado muy doctrinario, ideológico y violento. Perón desde un lado ideológico y de las consecuciones que fue obteniendo, ¿sí? Y que le permitió a la sociedad argentina cambiar para siempre, ¿sí? Porque si algo hay que reconocerle a Perón es que logró un cambio en la Argentina que se trasladó en el tiempo hasta el día de hoy. Yo decía el otro día, bajo el ala de Perón, muchos movimientos se enmarcan diciendo, bueno, somos peronistas, y capaz que ni lo son, ¿sí? Como pasó en los 90, el otro día hablábamos del estado de bienestar y el estado neoliberal, en los 90, con un fuerte estado neoliberal, muchos se decían peronistas, incluso Mauricio Macri, que hoy es uno de los principales referentes de la oposición al peronismo.
¿sí? Y Ronald Reagan, que es parte de un Estados Unidos que también está haciendo populismo. Y vamos a ver de qué manera particular, ¿sí? La idea es reflexionar, como decía el título. Una tendencia política que pretende prestar atención especial a los problemas de las clases populares. Es decir, que no está mirando a las clases altas, sino que las tiene en cuenta, las tiene presentes, porque, en definitiva, también tienen que tener algún beneficio para poder hacer una Argentina equilibrada. Pero está mirando a las clases populares con total énfasis, ¿sí? Se supone. Eso diría esa tendencia política un tanto más armoniosa, pero a la vez también sesgada, ¿sí? Por los medios de comunicación. Haciendo caso omiso de dicho resultado, los actores políticos, los medios hegemónicos e incluso la opinión pública en general, subjetivada por lo anterior, es decir, que tienen en presencia lo que están diciendo los medios hegemónicos de comunicación, ¿sí? Entonces se subjetiva, se forma de otro concepto, piensan que el populismo es una amenaza de sectores políticos y clientelares, diciendo que hacen clientelismo político, que pretenden perpetuarse en el poder, legitimando a este por medio de ciertos mecanismos de cooptación y clientelismo político, ¿sí? Ese es el término construido de la actualidad, en donde se enmarca un movimiento populista, ¿sí? Que está principalmente asentado sobre las bases del clientelismo político. Yo te doy algo a cambio de que vos me votes. Y en eso, bueno, van a escuchar diferentes voces como las de Gloria Álvarez, que indican que, bueno, que en ese sentido los movimientos populistas, supongamos el argentino, otorga una cocina, zapatillas, etcétera, a cambio de votos, ¿sí? Sería ese el funcionamiento que carece incluso de un sentido en el cual las personas tienen su propia voz y su propio voto y su propio pensamiento. Se desprecia desde esa visión de derecha, desde esa visión conservadora, de esa versión republicana. Hay que ver qué es lo que ellos entienden por república, digo, estos movimientos antipopulistas, como el de Gloria Álvarez, exponen una mirada del populismo, ¿sí?, en donde la persona pareciera carecer de pensamiento, pareciera carecer de inteligencia para poder votar, y trasladan a esta forma de populismo toda la atención, ¿sí?, como que mediante un clientelismo parecieran ganar votos, como si eso fuera la causa fundamental de que después las masas salgan a votar en mayoría a estos movimientos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que Perón ganó en su momento con el 62% de los votos en la segunda presidencia, ¿sí? Entonces estamos hablando de una cantidad de votos importantes, y que entre otras cosas ya votaba la mujer, ¿sí? Hitler, Perón y Reagan. Llamamiento del gobierno del Reich al pueblo alemán, pronunciado el 1 de febrero de 1933, el discurso de Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45 y Ronald Reagan y su discurso de investidura. 3 casos distintos, ¿sí?, son los que vamos a analizar. Y 3 discursos. Que esto es lo que tiene de interesante también hablar de populismo. La organización, lectura y entendimiento de lo que son los discursos. Y qué propone cada discurso, qué cumple cada discurso, ¿sí?, y qué función en contexto histórico. El discurso que da Hitler en el 33 es el discurso que le da a una Alemania que estaba devastada y que las grandes potencias le habían generado un conflicto interno muy grande, económicamente hablando. Se tenían que recuperar de la crisis del 30 incluso, ¿sí?, con una deuda feroz. Hay un problema, ¿sí?, y el problema es el de los medios de comunicación. Bueno, acá tienen distintos, ¿sí? Wikipedia lo pongo porque la verdad que hoy es más fácil buscar en Wikipedia para muchos y muchas, pero Wikipedia es un sinfín de desconsideraciones a veces, porque Wikipedia está hecho por los usuarios, entonces no siempre la información es certera. Clarín, lógicamente, porque es el medio argentino que es hegemónico, por supuesto, porque tiene no recuerdo, creo 300 y pico de medios en la Argentina, es mucho,
y tiene de los más importantes también como lo son Canal 13 y TN, por ejemplo. El New York Times, Le Monde de Francia y El País, ¿sí?, de España. Entonces estos son a modo grosso, ¿sí?, la construcción de los medios hegemónicos. Hay más, ¿sí? Wikipedia representa un poco lo que es la globalización también de la información, ¿no? Que Internet cumple en ese sentido una cuestión global, ¿no? Vamos pasando para que no se haga tan larga la charla. El trabajo consistía entonces en analizar los tres discursos, ¿sí?, ahí los refrendaba un poquito mejor. ¿De dónde partir para hablar de populismo? Ante el debate ¿qué es el populismo?, propongo partir desde su concepción misma. Según el diccionario de la Real Academia Española, el populismo es popularismo. Lo está diciendo la Real Academia. Una tendencia o afición a lo popular, no clientelismo, en formas de vida, artes, etc. Y por caso, una tendencia política que pretende contraerse a las clases populares, utilizado en un sentido despectivo. Vamos a analizar a Hitler, ¿sí? Hitler decía, más de 14 años han transcurrido desde el infortunado día en que el pueblo alemán, deslumbrado por promesas que le llegaban del interior y del exterior, lo perdió todo, al dejar caer en el olvido los más excelsos bienes de nuestro pasado, la unidad, el honor y la libertad. Desde aquel día en que la traición se impuso, el Todopoderoso ha mantenido apartada de nuestro pueblo su bendición. La discordia y el odio hicieron su entrada. Millones y millones de alemanes, pertenecientes a todas las clases sociales, hombres y mujeres, lo mejor de nuestro pueblo, ven con desolación profunda cómo la unidad de la nación se debilita y se desenvuelve en el tumulto de las opiniones políticas, egoístas, de los intereses económicos y de los conflictos doctrinarios. Esto, ¿sí?, lo que está haciendo Hitler en este caso es trasladar, ¿sí?, la culpa a las grandes potencias que hicieron de Alemania, ¿sí?, una cuestión cerrada hacia lo interior, pero que a la vez tenía que abonar todas las deudas de la guerra. Keynes, ¿sí?, economista, que ustedes ya lo habrán visto y si no lo estarán viendo también este año, por supuesto, Keynes lo que decía era, si nosotros seguimos contrayendo a Alemania, si le seguimos generando este inconveniente de tener que pagar la deuda de todos, se va a despertar una fuerza, él ya estaba viendo el movimiento de Hitler, se va a despertar una fuerza, el fascismo en Europa, ya lo había visto, que no la vamos a poder parar. Por eso Keynes se retira también del Tratado de Versalles. Firma por Inglaterra otro, pero no Keynes. La idea ilusoria de vencedores y vencidos destruye la confianza de nación a nación, y con ello la economía del mundo. Nuestro pueblo se halla sumido en la más espantosa miseria. A los millones de desempleados y hambrientos del proletariado industrial sigue la ruina de toda clase media y de los pequeños industriales y comerciantes. Si esta decadencia llega a apoderarse también por completo de la clase campesina, la magnitud de la catástrofe será incalculable. No se tratará entonces únicamente de la ruina de un Estado, sino de la pérdida de un conjunto de los más altos bienes de la cultura y la civilización acumulados en el curso de 2 milenios. Entonces ahí lo que hace es estar avisando, ¿sí?, en cierta medida, a qué va a apuntar. Hitler le propone a Alemania que en 4 años la va a sacar de la ruina. Y de alguna manera logra incluso hasta reducir en gran medida el desempleo en Alemania. Pero hay que ponerlo en contexto, una Alemania devastada, ¿sí?, de la cual él había sido parte de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, en donde, por supuesto, Alemania había caído. En ese sentido, lo que Hitler está tratando de hacer es, agréguenle a este discurso, para captar el pueblo, ¿no? Eso es lo que trata de hacer. Agréguenle a este discurso teatralidad, carisma. Un Hitler que se abalanza y se transpira, un Hitler que gesticula. Agréguenle la parte económica, ¿sí?, que era lo que a la gente le importaba en ese momento. Y por eso también giraba en torno a ello la propuesta de Hitler. Y agréguenle ahora trasladar la culpa a los demás, ¿sí?
Bueno, así construye Hitler su movimiento popular, no solamente en Alemania, sino en el mundo. La gente, los alemanes, bueno, tengo la suerte de también haber investigado sobre ello, sobre todo en el Hotel Edén de la Falda Córdoba. Bueno, ahí al uno hablar con los hijos de los dueños del hotel, que eran alemanes y que habían financiado la campaña de Hitler, decían, bueno, fueron convencidos, como toda Alemania, de que el nazismo era un movimiento bueno, ¿sí? Pero mucho tiempo después, en el 45, después de haber sido apresado, llevado a Martín García y clamado popularmente por su pueblo, es liberado y dice: dejo el honroso uniforme que me entregó la patria, que era el de militar, ¿no?, para vestir la casaca del civil y mezclarme con la masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Es decir, que acá se saca el uniforme de militar y se pone del lado del pueblo. Masas sudorosas y sufridas, ¿sí? Por eso doy mi abrazo final a esa institución, que es un puntal de la patria, el ejército. Chau, ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa, que lo estaba esperando en la plaza, ¿no?, grandiosa, que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar, es el pueblo de la patria. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse nuestra hermosa patria, es la unidad de todos los argentinos. Iremos diariamente incorporando a esta hermosa masa en movimiento a cada uno de los tristes o descontentos, para que, mezclados a nosotros, tengan el mismo aspecto de masa hermosa y patriota. ¿Qué son ustedes? Es decir, que pone al pueblo, creo que por primera vez, por segunda vez quizás, con Irigoyen ya había pasado, pone al pueblo como el puntal de la nación. Al pueblo en general, al pueblo popular, al necesitado, al que no tenía. Cambia la Argentina para siempre, porque yo digo, bueno, inmigraciones internas incluso que así lo demuestran, ¿sí? El país se estaba moviendo, pero se estaba moviendo en torno a las clases populares que empezaban a conseguir ciertos derechos que antes les habían sido negados. Agréguenle a este discurso ahora teatralidad, carisma, pragmatismo. Perón era muy pragmático, ¿sí?, se adecuaba a los momentos de la historia de una manera muy particular. Y economía. El discurso del peronismo era elaborado sobre la redistribución del capital. Y de alguna manera se hizo. Ronald Reagan. En el discurso de investidura, ¿sí?, decía: a ustedes y a mí nos han dicho que debemos escoger entre izquierda y derecha. Pero yo les sugiero que no existe izquierda ni derecha, solo existe arriba y abajo. Arriba está el sueño antiguo del hombre de la máxima libertad individual posible manteniendo el orden, y abajo el hormiguero del totalitarismo. Sin poner en duda su sinceridad, sus motivos humanitarios, aquellos que sacrificarían la libertad por la seguridad, se han embarcado en ese camino descendente. Plutarco advirtió que el verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que reparte botines, donaciones y regalos. Se exponía, ¿sí?, contra un movimiento de populismos y un movimiento comunista. Recuerden que el mundo estaba dividido en dos en ese momento, en donde tenemos que hablar de la Guerra Fría, el mundo bipolar, por un lado el capital, por el otro el comunismo. Reagan hacía mención de eso para acaparar las fuerzas que reunía el capitalismo, mientras que por otro lado le reducía los impuestos a toda la población norteamericana, porque Reagan en realidad fue el presidente más, a ver, ¿cómo explicarlo? Fue uno de los presidentes menos eficientes de la historia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos era un descontrol administrativamente. Y Reagan, con la reducción de impuestos, se asegura, ¿qué cosa? El apoyo popular. Con la particularidad de que los Estados Unidos no vota de la manera en que votamos todos los demás. Vamos a un poquito para adelante. Donald Trump, cuando gana las elecciones,
mientras Obama, ¿sí?, estructuraba una campaña con Hillary Clinton en donde se apuntaba, ¿sí?, Hillary, a poder hacer, ¿sí?, una serie de cambios sociales, Trump decía todo lo contrario. Y todos sabían que Trump era el loco de la guerra, el loco de las empresas. La gente lo votó. ¿Por qué? Porque no votan todos, votan sectores, ¿sí?, en Estados Unidos. Y él apuntó a los sectores que él sabía que iban a votar. Él sabía que los latinoamericanos no podían votar. Por eso se explica también el triunfo de Donald Trump, más allá de algunos intereses, no económicos por supuesto, pero ahí también radica la fuerza de Trump en las elecciones. Por eso llama mucho la atención cuando de repente dicen, no, Bush va a perder, porque fue a la guerra con Irak, el loco mirá lo que hizo, tiene desprecio por las clases necesitadas, y Bush gana, es reelegido. Porque apuntan a un sentimiento norteamericano, ¿sí?, que los termina eligiendo. Lo dejo para después eso. Ernesto Laclau, que es uno de los teóricos, un argentino, de los teóricos más importantes, sí, que hablan del populismo. El populismo como categoría de análisis político nos enfrenta a problemas muy específicos. Por un lado, es una noción recurrente, que no solo es uso generalizado, ya que forma parte de la descripción de una amplia variedad de movimientos políticos, sino que también intenta capturar algo central acerca de estos. A mitad de camino entre lo descriptivo y lo normativo, el concepto de populismo intenta comprender algo crucialmente significativo sobre las realidades políticas e ideológicas a las cuales refiere. Entonces se enmarca el populismo como una manera de entender las realidades políticas, pero también ideológicas de la nación. Está tratando de entender, por eso yo decía Perón pragmático, trata de entender esta noción recurrente, ¿sí?, para poder entonces generar una razón populista que lleve al inevitable equilibrio de las fuerzas y de las clases. ¿Se entiende? No es que está diciendo pongo a esta clase sobre esta otra, sino que lo que está hablando es entender las necesidades. En Ciudadanía de primer año recuerdo haber dado la materia, ¿sí?, hablando de la pirámide de clases. Y abajo siempre están las clases más necesitadas. ¿Cómo pensamos el Estado de arriba hacia abajo? Si los de arriba no son los que necesitan, son los de abajo. Entonces yo decía, demos vuelta a la pirámide y pensemos el Estado de abajo hacia arriba, para que entonces aquellos que más necesitan sean verdaderamente el puntal. Acaba de suceder algo que, bueno, cobra importancia por lo de la garganta poderosa, pero que viene también con un arrastre de años y años de olvido de esas clases marginadas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Le seguimos restando importancia? A modo de conclusión, yo arrojaba por aquellos años, a ver si estoy de acuerdo conmigo mismo, así el populismo no puede ser enmarcado ni tipificado en una izquierda o en una derecha. No puede ser tildado de peronista ni radical. El populismo debe referir a lo que realmente es: el ascenso de grandes liderazgos que guarden en su seno un orden y una virtual entrega al cumplimiento de las necesidades sociales de un pueblo demandante. Cumplimiento de las necesidades sociales. No siempre todos vamos a estar de acuerdo con lo que se le da de importancia, ¿no? Pero es obvio. Del gobierno anterior, ¿sí? No quiero hacer nombres, ¿no? No quiero, porque yo acá estoy hablando de algo conceptual. Pero nos quedó un índice de pobreza muy alto, muy elevado, ¿sí? Un alto porcentaje de desempleo que llegó a trepar al 13%. Entonces, ¿dónde van a radicar las necesidades sociales de un pueblo demandante? En tener trabajo, en tener un poco más de plata en el bolsillo. A eso se le llama populismo. A pensar el Estado de otra manera. Y está mal enmarcarlo en maneras dictatoriales, porque evidentemente si por medio de la democracia son elegidos estos gobiernos,
también algo se está diciendo en las urnas. No hay que menospreciar las ideas de la gente. No hay que creer que la gente es ignorante porque vota a determinado tipo de política. Y lo digo como el populismo, como lo puedo decir por las políticas de derecha. No hay que menospreciar a nadie. Algo están diciendo, ¿no? Y en ese sentido me disparaban siempre hacia el final, ¿sí? de la charla, en el debate. Vamos a ir agregando esto, a ver si se puede ver. Hacia el final del debate, acá por si no se ve, lo digo, es Hitler exponiendo. Me preguntaban, entonces, ¿qué se hace con el populismo? No se hace nada. En realidad, la pregunta que giraba en torno a si América se tenía que apropiar del populismo, los movimientos populistas son puestos bajo el marco de que América es populista, ¿sí? Entonces dicen, bueno, Chávez, Cristina Néstor, Correa, Lula, estos populistas que vinieron a... Se trata en realidad de un movimiento americano, ¿sí? Netamente. ¿Por qué? Porque los de Europa nos miran de esa manera, los anglosajones nos miran de esa manera, los norteamericanos dentro de ese marco nos miran de esa manera. América populista. En ese momento el bloque era muy, muy amplio, ¿no? Entonces yo decía, quizás, y como lo dice Chantal Mouffe, después, que es la mujer de Ernesto Laclau murió y Mouffe sigue escribiendo por suerte, hablaba del populismo de izquierda y decía, quizás es tiempo de que el populismo, ¿sí? Ya que nos miran de esa manera, ya que dicen que el populismo es un movimiento también americano y que los líderes populistas de América, y quizás es un momento de apropiárselo para empezar a cambiar la perspectiva de esa despectividad. Entonces, América es populista, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Hay movimientos de derecha? Por supuesto. ¿Hay movimientos conservadores? Por supuesto. Bueno, que se definan en las urnas. Pero no me quiero quedar con ello. Hay movimientos populistas enmarcados en la derecha. Tocar el timbre por las casas, el armado de un telemarketing, son grandes estructuras de un nuevo populismo. Y ese populismo no lo hacen los que se consideran partidos populistas, lo hacen los que se consideran estando de la vereda de enfrente. Es para tener en cuenta esto del populismo, es para tener en cuenta los movimientos de derecha en Europa, es para tener en cuenta la historia. ¿Sí? Acá yo me enmarqué en tres discursos totalmente distintos, pero que los tres eran movimientos de masas. Y hay que pensar, ¿sí? ¿Qué se hace con el populismo? Porque no todos van a pensar de la misma manera, ¿sí? Por eso también analicé tres discursos distintos. Entonces, para que quede claro, ¿sí? No se trata del populismo de algo específicamente puntualizado en determinado tipo de partido. El populismo puede ser enmarcado para todos. Y de hecho, si ustedes se ponen a analizar, como hice recién, en los movimientos actuales, se ha hecho populismo. Bolsonaro ha hecho populismo, Macri ha hecho populismo. ¿Sí? Entonces, eso se los quería trasladar, ¿sí? a cuento de que la clase pasada estuvimos charlando del Estado neoliberal y el Estado de bienestar. No me va a entrar hoy, ¿sí? Quería llegar a una conclusión entre las dos formas, mejor dicho, de Estado neoliberal y bienestar, y qué pasa con el populismo ahí. Pero a las imágenes me remito, ¿sí? Busquen distintos documentales, yo les voy a estar pasando igual para que ustedes puedan tener todas las visiones, y poder ir trabajando este término que me parece que es muy necesario. Entendiéndose ustedes también, ¿sí? Y acá voy a hacer otro dato, ¿sí? Desde 2015 a 2019 el trabajo joven se redujo muchísimo, hubo flexibilización laboral, ¿sí?
y las colas para buscar empleo por parte de los y las jóvenes eran abismales. ¿Sí? Entonces ahí también hay que tratar de entender cómo ingresan ustedes dentro de un mundo, una América y una Argentina que tiene necesidades. Y a eso es a donde yo voy a apuntar. ¿Sí? Esta charla está dirigida a jóvenes, ¿sí? Para que puedan también ir teniendo un poco de panorama respecto de lo que a veces hacen los medios también, que nos dicen una cosa y quizás se están olvidando de contar la verdadera raíz del concepto, en este caso el populismo. Y yo decía, me puedo remontar a la antigua Roma, ¿sí? Para hablar de populismo. Pero bueno, para que tengan algo más fresco. Entonces el populismo se vuelve un término difuso. No está ni entre las izquierdas ni entre las derechas, ¿sí? Quizás sea hora de que el populismo entre una y otra emerja, ¿sí? Y verdaderamente se tome como tal. Y ahí sí podemos hablar de un movimiento americano. Muchas gracias.